La noche era más fría de lo que esperábamos. Ese tipo de frío que se cuela hasta los huesos, sin importar cuántas capas de ropa lleves puestas. El fuego chisporroteaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los imponentes árboles que rodeaban nuestro campamento. Éramos 6, cada uno perdido en sus propios pensamientos, ese tipo de silencio que llega después de demasiadas risas y no suficiente sueño. Entonces las vimos. Luces. Al principio, solo un tenue destello a través del dosel de los árboles. Nadie dijo nada. Tal vez todos pensamos que era un truco de la vista. Pero luego se hicieron más brillantes, más cercanas, como si estuvieran buscando algo o a alguien. El resplandor se hizo más intenso, pulsando como un latido. No era la luz de las estrellas ni de satélites. Estaba viva, era deliberada. Nos pusimos de pie, atraídos hacia ella a pesar de la inquietud que crecía en nuestros pechos. Uno de nosotros, Ryan, siempre el valiente, decidió acercarse más. Probablemente sea algún ejercicio militar, murmuró, aunque su voz temblaba lo suficiente como para delatar sus nervios. El resto de nosotros intercambiamos miradas preocupadas, pero lo seguimos de todos modos, porque quedarse atrás se sentía aún peor. Mientras nos adentrábamos más en el bosque, las luces parecían moverse con nosotros, como si fueran conscientes de nuestra presencia. Ya no eran aleatorias, giraban en patrones demasiado precisos para ser naturales. Entonces llegó el sonido. Un zumbido bajo, profundo y resonante, que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. No era solo un sonido, era una sensación, reptando bajo nuestra piel y poniéndonos los dientes de punta. Ryan se detuvo de repente, y por un momento, todos nos quedamos inmóviles. ¿Lo sienten?, susurró. No respondimos. No era necesario. Estábamos a punto de regresar cuando el primer grito desgarró el silencio. Venía de detrás de nosotros. Katie había desaparecido, simplemente se había ido. Su mochila yacía tirada en el suelo, con las correas deshilachadas, como si algo la hubiera arrancado de golpe. La llamamos, nuestras voces frenéticas resonando inútilmente en la noche. Entonces, la luz sobre nosotros cambió, estrechándose en un único y enfocado haz. Se sentía como un reflector, solo que este no estaba buscando, ya nos había encontrado. Antes de que pudiéramos procesar lo que estaba sucediendo, el zumbido se intensificó, transformándose en un rugido ensordecedor que hacía imposible pensar. Uno por uno, fuimos separados, no por la fuerza, sino por pura confusión. La luz parecía alejarnos, doblando la realidad de formas que desafiaban la lógica. Tropecé hacia atrás, intentando alcanzar a alguien, pero mis manos solo encontraron aire vacío. Ryan gritó algo, pero su voz fue devorada por el ruido. Y luego, silencio. El bosque, las luces, el sonido, todo desapareció. Estaba sola. El silencio era peor que el ruido. Podía escuchar mi propia respiración, entrecortada y superficial, mientras giraba sobre mí misma, desesperada por encontrar algún rastro de los demás. Entonces, a lo lejos, la luz volvió. Pero esta vez, no estaba sobre mí, estaba frente a mí, flotando, pulsando. No se sentía viva, no exactamente, pero tampoco era una máquina. Cambiaba de colores, transformándose como metal líquido, hipnotizante y aterradora al mismo tiempo. Y entonces habló, no con palabras, sino con una sensación. Un mensaje que no podía ignorar. No todos regresarán. Mis piernas no respondían. La luz se hacía más intensa, su ritmo pulsante sincronizado con los frenéticos latidos de mi corazón. Quería gritar, correr, pero no podía apartar la mirada. Y entonces sucedió, una atracción abrumadora, como si la gravedad misma hubiera cambiado. Mis pies se despegaron del suelo, mi cuerpo ingrávido pero cargado de miedo. El bosque bajo nosotros se desvaneció en la oscuridad mientras ascendía hacia la luz, y por un breve momento los vi, Katie, Ryan y los demás, atrapados en la misma fuerza, con sus rostros marcados por el mismo terror.
Ya no éramos parte de este mundo. Y entonces, no quedó nada, ni luz, ni sonido, ni sentido de tiempo o lugar. Solo un vacío, vasto e infinito. Mi conciencia flotaba en esa nada, y aunque no podía verlos, sentía a los demás. No estábamos solos en la oscuridad. Algo estaba allí, observando, explorando, como si desmenuzara las capas de lo que éramos. No era dolor, era peor. Era comprensión. No necesitaban palabras para comunicarse. Hablaban a través de recuerdos, miedos y secretos, retorciéndolos hasta que dejaron de ser nuestros. Y tan repentinamente como comenzó, terminó. Desperté en el suelo del bosque, jadeando, con el cuerpo temblando como si hubiera sido arrojada desde una gran altura. Los demás también estaban allí, dispersos, pero vivos. Katie lloraba incontrolablemente, abrazando sus rodillas contra el pecho. Ryan miraba fijamente al cielo, con el rostro pálido e irreconocible. Ninguno de nosotros habló. No era necesario. El mensaje era claro. No todos habíamos regresado.